Hola a todos, soy Beatriz Nafría y en primer lugar agradecer la invitación para poder participar en esta magnífica jornada y compartir el conocimiento entre todos nosotros. Como veis en el título, esta sesión trata sobre las prionopatías, más en concreto nos centraremos en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y bueno, cómo desde el laboratorio podemos ayudar a su diagnóstico destacando los biomarcadores. Pues muy bien, aquí vemos en el índice cómo primero abordaremos brevemente un poquito de teoría acerca de estas patologías, luego ya nos centraremos en su diagnóstico, cómo hay pruebas de imagen o aquellas no basadas en el laboratorio, y luego ya enfocaremos la sesión a finalizarla sobre pues, cómo nosotros a través de biomarcadores u otras pruebas podemos ayudar a mejorar el diagnóstico de estas patologías. En primer lugar, ¿no? Lógicamente vamos a definir qué son las enfermedades priónicas, las encefalopatías pongiformes transmisibles, que son un grupo de trastornos neurodegenerativos fatales que pueden ocurrir tanto en humanos y diversas especies animales. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las enfermedades priónicas en humanos, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio familiar fatal, el síndrome de Germán-Straussler-Scheiner y el CURU más característico de Nueva Guinea. Todas ellas están causadas por la deposición de partículas de proteína priónica mal plegadas, sobre todo en el cerebro. Mencionar que el término de prión ya fue acuñado hace muchos años, en el 82, por Prusiner, y lo que pasa es que estas partículas proteicas es que se van a convertir de manera esporádicamente de una proteína monomérica celular a multímeros anormalmente plegados, que son los que formarían o lo que se denomina la tembladera priónica, que es aquellas partículas que se acumulan en estas conformaciones, sobre todo en el cerebro, dando lugar a esa neuropatología, esa esponjosis, que son máculas en el cerebro, esa pérdida neuronal, demencia progresiva, etc. Gracias a Dios son enfermedades raras, pero a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas progresivas, el periodo entre el inicio de los síntomas y la muerte es muy corto. Máximo, bueno, máximo no, nunca hay un máximo en medicina, pero en torno a 3 meses, 6 meses, un año, el desenlace ya es fatal, por ello es que son rápidamente progresivas y transmisibles, como ahora veremos. Pues bien, vamos a ver rápidamente qué es un prión, es una partícula proteica que tiene capacidad de replicación y de transmisión, es decir, sin ácidos nucleicos estas proteínas son capaces de replicarse. ¿Cómo? Ahora lo vemos. Esta terminología PRPC es la terminología que se utiliza para definir a esa proteína. Es una proteína que constitutivamente forma parte de la superficie de nuestras células de manera normal y sobre todo en las neuronas. Esta proteína tiene un dominio N-terminal intrínsecamente desplegado y un dominio C-terminal que tiene hélices alfa. Esto es importante por lo que ahora veremos estas conformaciones. Está codificado por un gen, como cualquier proteína en humanos, es un gen que está en el cromosoma 20, PRNP, y que es verdad que tiene alta conservación en los mamíferos, pero sí que se ha visto que tiene algunas mutaciones deleterias y algunos polimorfismos, por ejemplo, el polimorfismo en el codón 129, que os suene que es importante porque influye en la susceptibilidad y en el fenotipo de la enfermedad. Y aquí vamos a ver un poquito, ¿no?, esto que os comentaba de las conformaciones, ese cambio conformacional que es el que induce a esa acumulación proteica mala en el cerebro, dando lugar a la degeneración neurológica. Tenemos a la proteína priónica normal, tiene una estructura hélice alfa, que sería esta figurita aquí azul, ¿vale? Y estas proteínas son sensibles a las proteasas. ¿Qué pasa con la proteína priónica patogénica? Pues es aquella, es una isoforma que ha habido un cambio conformacional y que está formando esos ensamblajes multiméricos, esa tembladera priónica que son ricos en hojas beta, que serían estas imágenes de aquí naranjas. Entonces, son capaces de autopropagarse, de ahí que se llaman, que son enfermedades transmisibles, es decir, sufren lo que se denomina teóricamente un proceso de nucleación-agregación y es capaz de que estas hélices alfa sufran un cambio conformacional que pasen a este plegamiento beta y dando lugar a esas fibrillas amiloides, dando lugar a esa patología neurológica degenerativa. Entonces, esto es lo que ocurre en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, nos centramos en ella porque es la prionopatía humana más frecuente y es intratable y mortal, ¿vale? Sí que es verdad
que la progresión puede ser muy variable, pero generalmente se suelen observar dificultades en el equilibrio, mala coordinación, visión mala, bruscos involuntarios y en última instancia, pues como muchas patologías neurológicas, pues tienen convulsiones, pierden las personas su capacidad de moverse y de hablar y fallecen. Porque luego veremos que aún no hay un tratamiento curativo, ¿vale? Entonces, por su modo de adquisición se han descrito 3 o 4 modalidades. Como vemos, en primer lugar la esporádica, los casos esporádicos constituyen un 80-90% y se desconoce su origen o su causa. Generalmente presentan mioclonía, afectación cerebelosa visual, mala coordinación, bueno, pues un poco esos síntomas o esos signos que hemos comentado antes. La edad de aparición suele ser 60 años y fallecen estos pobres pacientes en torno a menos de 6 meses. La forma familiar o genética, que abarca más o menos el 10 o el 15% de los casos, como su propio nombre indica, se produce por una herencia de una mutación en este gen, que recordemos que era el PRNP, que codificaba en humanos esta proteína priónica, la herencia es autosómica dominante. Sí que se ha visto que la duración de estas personas, entre comillas duración, es que desde su diagnóstico al fallecimiento, pues duran, entre comillas, un poco más, de 1 a 5 años, ya no es ese fallecimiento tan prematuro, y la mutación más común es la sustitución del ácido glutámico por lisina en el codón 200, ¿vale? Y otra modalidad sería el iatrogénico accidental, que este ya abarca muy poquito porcentaje de los casos, porque sobre todo era antiguamente más cuando habría implantes de dura madre biológica o tratamientos con hormonas de crecimiento, con otro tipo de hormonas derivados de cadáveres humanos, ahora esto ya no se hace así, y estaban infectados y era esta la causa. O esos instrumentos de neurocirugía que estaban contaminados de una persona que tenía Creutzfeldt-Jakob. Hoy en día las condiciones higiénicas pues son mejores. Y luego también destacar la cuarta modalidad, que se denomina la variante. A algunos de vosotros os sonará los casos que se llamaban de las vacas locas, que se produjo sobre todo en los años 90 por una exposición alimentaria por ingesta de carne de vacuno que estaba afectado por esta encefalopatía, pero como hemos visto también afecta a animales, lo hemos dicho en la introducción, pues que afectaba a las vacas. Entonces hubo muchos casos, sobre todo en Reino Unido, casos secundarios a transfusión sanguínea. Aquí mencionar que la clínica es un poco más atípica, los síntomas son un poquito más psiquiátricos y luego ya pasamos un poco más a la degeneración neurológica y que también el tropismo ya no es tanto solo por el cerebro de esta proteína mal plegada, sino también por otros órganos linfoides como las amígdalas, ¿vale? Y simplemente mencionar que en los casos esporádicos se clasifican, lo que hemos dicho antes de que había un codón en la posición 129, un polimorfismo que era importante, pues es importante en el caso de los esporádicos, porque en función de cómo se rompan por esa proteasa en el Western blot, pues si en esa posición tienen metionina o valina y si es homocigoto o heterocigoto, se dividirán en MM1, MV1, dos valinas, o sea, homocigotovalina, etcétera. Esto simplemente, como siempre, se intentan diferenciar o clasificar a distintas personas o a los distintos casos, pues para ver si hay un patrón o no, pero para que también lo conozcamos. Este es un cuadro resumen de lo que hemos visto hasta ahora y también incluyendo un poquito no solamente el Creutzfeldt-Jakob, sino el insomnio fatal y la enfermedad de Hermann-Strauss que hemos dicho anteriormente. Destacar que es una enfermedad, son enfermedades de declaración obligatoria. Aquí en España en concreto tenemos dentro de los hospitales, los médicos, generalmente neurología, en coordinación con el laboratorio, tienen que informar en un plazo de 48 horas desde la sospecha o desde que cualquier tipo de sospecha clínica por un cuestionario que está estandarizado, pues se informan desde los hospitales. Cada comunidad autónoma tiene un centro de referencia donde se asigna un servicio de anatomía patológica, que es donde finalmente, si el paciente cuando fallece y la familia da el permiso para realizar la autopsia, se realizaría la autopsia clínica. Entonces, desde el hospital se avisa a cada comunidad autónoma va a avisar al registro, que en el caso de España la capital es Madrid, entonces está el Instituto de Salud Carlos III, que es donde está el registro nacional con el Centro Nacional de Epidemiología, que recoge todos los casos españoles desde 1995 y
retrospectivamente desde el 93 y anualmente también nuestro país, España, pues lo manda con un informe anual a la Unión Europea. Mencionar que en Latinoamérica también es una enfermedad de declaración obligatoria. He puesto dos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Colombia, hubo un decreto en el 2004, el 23.050, que posteriormente se actualizó en 2006, donde ya se establece un poquito más las pautas para cómo se hace esta vigilancia obligatoria. De la misma forma, los hospitales mandan todas sus sospechas o sus posibles casos a un comité de vigilancia epidemiológica donde hacen seguimiento de pues, si se confirman, si no se confirma o se sospecha, pero finalmente no se puede hacer la autopsia, etcétera. Y luego todo esto se manda también al sistema de salud pública, que en este caso es el SIVIGILA. A nivel, por ejemplo, otro ejemplo de Chile, también es una enfermedad de declaración obligatoria, de periodicidad incluso diaria, dice en sus boletines del Estado, donde el médico, generalmente el neurólogo, debe de ingresar la información del paciente en un formulario específico y también se envía a las secretarías regionales de salud respectivas, digamos como de cada región, y luego de cada región pues lo manda al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Nacional. ¿Vale? Volver a destacar que el diagnóstico de estas patologías es difícil, muchos se comparten con otras patologías neurológicas, Alzheimer, etcétera, y puede ser que hasta el final del curso de la enfermedad pues ese espectro completo no aparezca. Además, muchos marcadores no pueden ser, o sea, son inespecíficos de Creutzfeldt-Jakob. Por eso, la confirmación ante mortem definitiva a día de hoy requiere que no solamente haya esa neuropatología típica, sino que también se demuestre esa presencia de esas proteínas priónicas en muestras generalmente no obtenidas lógicamente por biopsia, esas muestras de biopsia cerebral, que bueno, que al final lo que hace es que el ejercicio a menudo se ve impedido porque son muestras muy invasivas, son procedimientos muy invasivos y que también plantea un riesgo para el personal de atención médica. De ahí destacar la importancia por parte del laboratorio el aumentar la sensibilidad y el aumentar los porcentajes de detección en fluidos corporales más accesibles como el líquido cefalorraquídeo. Sí, tienes que hacer una punción, ¿no?, para obtener el líquido cefalorraquídeo, pero mucho mejor eso que no hacer una biopsia cerebral. Por ello, el laboratorio destaca nuestro papel para intentar hacer un diagnóstico más temprano, más precoz y específico de Creutzfeldt-Jakob. Y también mencionar otra metodología que es el RT-QuIC, ¿qué pasa? Bueno, pues que puede ser que a veces incluso en el líquido cefalorraquídeo esta concentración de esta proteína priónica pues que sea baja, que no sea lo suficiente como para poder dar un diagnóstico. Entonces, un enfoque muy prometedor es amplificar de manera in vitro esa concentración y poder ver si luego lo podemos detectar. Entonces, esto es un resumen de todas las pruebas que tenemos hoy en día disponibles para el diagnóstico de prionopatías. Vamos a comenzar con el examen del tejido cerebral, donde en esta imagen vemos cómo se forman esas vacuolas en el cerebro. Esto es una imagen de un cerebro de una persona con Creutzfeldt-Jakob de un examen histopatológico. Entonces se puede estudiar pues, tinción con DAPI, por ejemplo, de las neuronas apoptóticas. También hay inmunoensayos, ¿no?, anticuerpos que reconozcan esos epitopos conformacionales, porque hemos dicho que serían selectivos para la proteína priónica mal plegada porque cambia esa conformación. Y luego también el Western blot, que se utiliza pues, para caracterizar lo que hemos dicho antes de tipo 1 o tipo 2 en función de si son resistentes a la proteasa o no. ¿Vale? Luego también otra prueba, que es la prueba de imagen, el electroencefalograma. Yo no soy neuróloga, con lo cual estos complejos periódicos de onda corta, que son muy característicos del Creutzfeldt-Jakob, sobre todo esporádico, pues igual no lo sabría ver, pero ellos sí que dicen que son unos potenciales cerebrales, periódicos, con una duración característica, con unos intervalos característicos y que es característico del Creutzfeldt-Jakob. Sobre todo, ¿qué pasa? Que sobre todo es al final de la enfermedad, pero que también, a pesar de ser característico el Creutzfeldt-Jakob, también puede haber en otras patologías, ¿no? O sea, no es totalmente específico. Sí es típico, pero bueno, no, como en medicina no todo es al 100%. Y destacar la resonancia magnética nuclear, donde también se ve de manera bastante característica pues una
alta señal en el núcleo caudado y en el putamen o en al menos dos regiones corticales. Es decir, siempre que se ve esto, normalmente ellos ya desde neurología, pues a nosotros nos llaman desde el laboratorio diciendo, oye, es un paciente con clínica neurológica, demencia progresiva rápida y le hemos visto además en la resonancia estos signos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar desde el laboratorio? Pues gracias a la aparición de los biomarcadores sustitutos, ¿qué es lo que podemos aportar? Pues un cambio en la cantidad de esas proteínas específicas en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son esas proteínas que están asociadas a estas demencias neurológicas? Pues la proteína 14-3, la proteína tau, también la enolasa, la S100, la alfa-sinucleína o los factores, o los filamentos. ¿Dónde nos vamos a quedar? Y no voy a entrar a más, porque son las que hoy en día en el laboratorio más se han estudiado y demás, la proteína 14-3 y la tau. La proteína 14-3, recordar que es un marcador de muerte neuronal. Pero ojo, porque no es específico para la enfermedad priónica, es decir, es una proteína que lógicamente en Creutzfeldt-Jakob hay muerte neuronal, con lo cual la concentración de esta proteína va a aumentar, pero volvemos a destacar que la especificidad es pobre porque, por ejemplo, en metástasis intracerebrales, en enfermedad de Alzheimer o en otras patologías de este estilo pueden aumentar. Es decir, la sensibilidad sí es verdad que es más alta, que es elevada, pero la especificidad es más baja. Esto, lógicamente, cuando la clínica es súper característica de Creutzfeldt-Jakob, aumentarán estos porcentajes, ¿vale? ¿Y cómo se estudia? Se estudia por Western blot. Se hace un Western blot y se ve si esta proteína 14-3 generalmente se da un resultado cualitativo como positivo o negativo en función de si su concentración está elevada o no. ¿Y dónde nos vamos a destacar nosotros ahora? En la proteína tau. La proteína tau también es un marcador de muerte neuronal, pero con una sensibilidad y una especificidad mucho mayor y además que su análisis no es por un Western blot, que al final sabemos que un Western blot, pues bueno, tiene sus limitaciones técnicas, depende también del observador, etc. Sino que gracias a las plataformas de inmunoensayo nosotros podemos estudiar la concentración de la proteína tau con unos puntos de corte, etc. Entonces ha visto que unos niveles elevados de la tau total, pero no de su forma fosforilada, porque la tau también se puede fosforilar, se ha asociado al Creutzfeldt-Jakob. Y esto también es muy importante para diferenciar el Creutzfeldt-Jakob con otra enfermedad que hemos ido mencionando a lo largo de la sesión, que a veces se confunde, ¿no? Que es el Alzheimer. Al final, si la tau total está elevada, pero la forma fosforilada no, eso es característico del Creutzfeldt-Jakob. En cambio, si la tau total estuviera elevada y la forma fosforilada también, con lo cual el ratio ya no estaría alto, porque tanto numerador como denominador estarían altos, eso ya sería más característico de Alzheimer. Con lo cual vemos un ratio que, bueno, que nos puede ayudar a diferenciar estas dos patologías que no tienen nada que ver, o sea, sí que se parecen una a la otra, al final son enfermedades degenerativas neurológicas, pero a la hora del tratamiento y de, bueno, y simplemente el enfoque es distinto. Y luego volver a esta metodología que hemos dicho antes, que es el RT-Quick. ¿Qué es el RT-Quick? Bueno, es una metodología in vitro que se va a basar en lo que hemos dicho antes de que se acumulan esas formas anormales de la proteína priónica que tienen capacidad de autorreplicarse y de inducir el plegamiento erróneo de ese cambio conformacional de hélices alfa a hojas beta. Pues nos vamos a basar en eso. ¿Cómo nos vamos a basar en eso? Bueno, con una mezcla de reacción que está formado por todo esto que tenemos aquí. Lo más importante, aparte, bueno, condiciones de tampón-fosfato, pH, sales, el EFTA y bueno, el SDS en los ensayos de segunda generación. Pero lo más importante es el sustrato. El sustrato es una proteína recombinante, de manera que si en la muestra del paciente hay una proteína priónica mal plegada, va a inducir que este sustrato haya una conversión conformacional y que encima puede ser monitorizada en tiempo real. ¿Cómo se puede monitorizar en tiempo real? Bueno, pues con un colorante fluorescente. Este colorante fluorescente generalmente es la tioflavina, que se va a poder unir a ese PRP recombinante agregado, dando lugar, como siempre, pues un cambio de visión que nos permite esa detección y en tiempo real de los productos. Entonces, todo esto, esta medida en tiempo real y mediante autoanalizadores, mejora muchísimo esa lentitud del inmunoblot. Destacar que esta metodología se estudió ya hace varios años en Estados Unidos y que forma parte de los criterios de diagnósticos del CDC de Creutzfeldt-Jakob desde el 2018. Y aquí en este esquema igual vemos mejor lo que os he contado aquí. Por un lado tenemos la muestra del paciente, generalmente es líquido cefalorraquídeo, también puede ser
mucosa olfatoria o un homogeneizado cerebral, pero los ensayos sobre todo están validados para el líquido cefalorraquídeo pues, de un paciente que tiene una sospecha clínica de tener Creutzfeldt-Jakob. Y luego tenemos la mezcla de reacción que está hecha aquí con el sustrato recombinante. Entonces, ambas dos se unen y con la tioflavina, mediante unos ciclos de incubación y de agitación, etcétera, lo que vamos a ver es si se produce o no esa amplificación, se producirá lógicamente si en el paciente con sospecha de Creutzfeldt-Jakob sí que está la proteína priónica. Entonces veremos esta curva sigmoidea característica en el caso de los pacientes que den positivos. ¿Cómo sería esto a nivel de laboratorio? Bueno, pues lógicamente dar un resultado positivo tienes que estar muy seguro, por lo cual cada muestra generalmente se ejecuta por cuadriplicado y para dar una lectura positiva, al menos 2 de esas 4 réplicas tienen que dar positivo. Se utiliza un control en blanco, pues para ver que no estás positivizando un tampón que no dé positivo. También se utiliza dos controles negativos, perdón. Uno es de un homogenizado cerebral de una persona normal, sin ningún tipo de enfermedad, que sería esta línea azul negativa. Lógicamente no da ningún tipo de reacción fluorescente. Y luego también, ojo, que no te dé un Alzheimer positivo, que sería el control negativo, ¿no? Sería un control de que una persona con otra enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, que tampoco te dé positivo. Es decir, que solo te dé positivo el control positivo, que es un control de una persona que esté de verdad diagnosticada con Creutzfeldt-Jakob, dando lugar a esa curva sigmoidea que decíamos en la anterior diapositiva, ¿vale? Que es así, o la que tenemos aquí, ¿vale? Que sería la roja. Entonces, ventajas del RT Quick, pues que podemos diagnosticarlos ante mortem, ya no necesitamos esa biopsia cerebral, igual que con los biomarcadores, las muestras son más accesibles, la sensibilidad es muy alta y la especificidad es más alta, es un poquito más alta que la proteína tau y que también se basa en lecturas simples, automatizadas, mucho mejor que el inmunoblot. Cosas negativas, bueno, pues que a día de hoy no todos los laboratorios podemos trabajar con esto, también con esta metodología se requieren, bueno, altos costos de los reactivos, la estandarización aún está incompleta, aún hay interferencias, por ejemplo, si la muestra de líquido cefalorraquídeo tiene restos de eritrocitos o restos de proteínas totales, porque la línea base estaría muy alta y el resultado no sería tan bueno. Y luego, pues lógicamente, al final necesitas un laboratorio con una seguridad muy alta y que hoy en día en un laboratorio de la práctica clínica habitual, pues no tenemos todos esta metodología. De hecho, en España se hace solamente en algunos centros específicos, por ejemplo, Barcelona, Madrid, etc. Aquí simplemente mencionar cómo sería una secuenciación directa del gen PRNP, donde la mayoría de las mutaciones las abarcan, o sea, la mayoría de los casos las abarcan estas mutaciones. De nuevo, destacar esa mutación E200K. Y bueno, la misma imagen que hemos puesto inicialmente en la diapositiva del cromosoma 20, pues que este es el gen que codifica la proteína priónica. ¿Vale? El tratamiento, bueno, a pesar de todos los avances logrados hasta la fecha, pues que la mayoría de los pacientes presentan la sintomatología típica pues muy tarde, cuando ya la enfermedad y la degeneración está bastante avanzada y que a día de hoy no existe ningún tratamiento curativo, es irreversible. Que a ti te diagnostiquen esto, pues la terapia única que hay hoy en día es manejar los síntomas, terapia de apoyo, terapia física, bueno, apoyo psicológico, emocional, pues para finalizar tu vida lo mejor posible. Entonces, pues destacar que a nivel de salud pública, pues es importante diagnosticarlos a nuestra labor. También como laboratorio es importante ese diagnóstico precoz para la salud pública, pues para prevenir la propagación, para, bueno, mejorar la calidad de vida de estos pacientes, implementar terapias potenciales y mejorar no solo la última vida o la última etapa de la vida y el bienestar del paciente, sino también, pues que al principio también, pues que tengan una calidad de vida correcta. Entonces, esto es un ejemplo de algoritmo que realizamos en el País Vasco, en el norte de España, y entonces estudiamos la utilidad diagnóstica de la proteína tau, tanto en su forma normal total, perdón, normal no, total, como en su forma fosforilada y el ratio, pues para intentar establecer unos puntos de corte con un mejor rendimiento diagnóstico, ya que la proteína 1433 al final había que hacerlo por Western blot, costaba más tiempo y al final pues nosotros teníamos la capacidad
de tener unas plataformas de inmunoensayo con una casa comercial y pudimos hacer este ensayo. Hicimos un ensayo durante 3 años donde 191 pacientes con sospecha clínica de Creutzfeldt-Jakob, es decir, resumiendo, un síndrome neurológico de rápida progresión, se metieron en este ensayo. Entonces se analizaron en punciones en líquido cefalorraquídeo estos biomarcadores. Se sacó con un tubo Falcon de polipropileno para que no se peguen las proteínas, son tubos especiales de líquido cefalorraquídeo, y se analizaron. ¿Qué se analizó, digamos, en este líquido cefalorraquídeo? Por un lado, la proteína 1433, ya que era nuestro método anterior de hacer este estudio, pues el que se utilizaba el resultado positivo o negativo, y en función del resultado positivo o negativo, la proteína 1433 hecho por Western blot, pues se diagnosticaba o Creutzfeldt-Jakob sí o Creutzfeldt-Jakob no. Entonces nosotros también lo que comparamos fue con, como he dicho, con las plataformas de inmunoensayo, en este caso con los COVAS de Roche, pues la cuantificación de la proteína tau. ¿Qué resultados tuvimos? Bueno, pues tuvimos estos resultados. 18 pacientes fueron diagnosticados como Creutzfeldt-Jakob y el resto no Creutzfeldt-Jakob. ¿Qué destacamos, no? ¿Cuáles resultados fueron estadísticamente significativos? Bueno, la proteína 1433 en el grupo de Creutzfeldt-Jakob en el 78% dio positivo, y en el grupo de no Creutzfeldt-Jakob solamente ni en un 2% dio positivo, ¿vale? Entonces, el resultado sí es estadísticamente significativo, pero nosotros queríamos mejorar estas tasas de sensibilidad y de especificidad. ¿Cómo? Con la cuantificación de la proteína tau total y de su fracción fosforilada. Entonces, vemos cómo en el grupo de Creutzfeldt-Jakob el punto de corte en picogramos mililitro es muchísimo mayor de la proteína tau total, ¿no? 1300. 1300 era el tope, ¿vale? En el momento en el que hicimos el ensayo no se podía diluir más y dio el punto de corte, la media más o menos en 1300 comparado con 200, que el punto de corte, o sea, el valor cuantitativo en no Creutzfeldt-Jakob es muchísimo menor. Y en el ratio, ¿no? Haciendo el ratio simplemente dividiendo la total tau con la tau fosforilada, el ratio es muchísimo mayor en los pacientes de Creutzfeldt-Jakob. En algunos de ellos se puede hacer el RTQI, pero por disponibilidad de reactivo no pudimos hacerlo en todos. Entonces, nos quedamos con estos resultados, y de estos 18 pacientes que sí que se diagnosticaron de Creutzfeldt-Jakob, 12 de ellos se les pudo hacer la autopsia y confirmados sí que eran Creutzfeldt-Jakob. 5 de ellos, la familia pues no nos dio permiso o no pudimos al final hacer la autopsia, entonces se clasificaron como probables y uno como posible, ¿vale? Al final, según los grados, o sea, los grados de certeza diagnóstica, hoy en día se sigue necesitando la autopsia para confirmarse, pero en estos casos de probable es verdad que la mayoría de ellos, bueno, pues fallecieron enseguida y se trataron básicamente también como casos confirmados. Y luego, pues establecimos mediante las curvas ROC y el estudio de áreas bajo la curva, establecimos unos puntos de corte en el caso con muy buena y muy alta sensibilidad y especificidad, sobre todo del ratio de la tau total y versus su fracción fosforilada en 28 y de la tau total en 800 picogramos mililitro. Entonces, con todos estos resultados, nosotros lo que establecimos fue un algoritmo diagnóstico junto con el servicio de neurología, que teníamos muy buena, bueno, y tenemos muy buena relación. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacemos? Nosotros ya ante una sospecha clínica, que el neurólogo sospecha pues a través de esa clínica de deterioro neurodegenerativo tan rápido, esa resonancia magnética típica o ese electrotípico, pues nos dice, oye, tenemos un paciente con sospecha clínica. Nosotros ya hacemos directamente la cuantificación de la proteína tau total y la fracción fosforilada, y con estos puntos de corte de 28 y de 800, pues si el paciente da unos valores mayores de estos puntos de corte, si da estos resultados mayores, ¿vale? Pues entonces se le realiza el RT-QuIC, que hoy en día hemos dicho desde 2018 se necesita según los criterios del CDC para dar un Creutzfeldt-Jakob, como confirmar ese caso. Pues entonces, si estos puntos de corte son mayores, sí se manda a hacer el estudio del RT-QuIC, que si da positivo, pues informa como Creutzfeldt-Jakob probable y que se confirmaría con biopsia o autopsia, pero básicamente se trata como casi un caso confirmado. Si una sospecha clínica, pero no se superan estos puntos de corte, pues entonces se informa en el informe de laboratorio como enfermedad priónica improbable, y entonces se sigue haciendo un seguimiento clínico. Hombre, y si hay una sospecha clínica de que de verdad sigue sospechando un Creutzfeldt-Jakob, bueno, pues se volvería a seguir en el tiempo o se volvería a hablar
y a intentar volver a hacer este ensayo, pero ya partimos de estos puntos de corte y de este estudio. También hay algún caso que sí que el punto de corte es por encima, los resultados son por encima del punto de corte, se hace el RT-Quick y bueno, pues da negativo. Al final no todo es 100%, la especificidad es muy alta, pero no es al 100%, y entonces se informaría como enfermedad priónica de momento improbable y en función del seguimiento clínico, ¿vale? Entonces, bueno, como conclusiones dejar pues que al inicio de la enfermedad hay una amplia heterogeneidad clínica que se superpone con otras demencias rápidamente progresivas y que esto va a afectar al diagnóstico precoz y al manejo de estos pacientes. Entonces, gracias al desarrollo de estos ensayos automatizados ultrasensibles, ese RTQI con esa amplificación por PCR, esa detección luego por fluorescencia, pues ha representado un gran avance en el campo diagnóstico del Creutzfeldt-Jakob y destacar ahí el RT-Quick y también destacar los biomarcadores sustitutos, porque no siempre vamos a tener disponible, pues por lo que hemos dicho antes, altos costes del sustrato, esos laboratorios con esa seguridad P3 que se necesitan, pues destacar que a nivel de un laboratorio terciario normal, o sea, normal y corriente, con su, lógicamente su seguridad, etcétera, pero sí que nosotros hemos podido hacer un estudio de biomarcadores sustitutos con la proteína 1433, que sigue siendo una herramienta valiosa, pero nosotros ya la hemos sustituido por este ratio de la proteína tau total y la fracción fosforilada, porque nos ha demostrado que es un biomarcador con un elevado rendimiento diagnóstico que gracias a Dios se puede automatizar en plataformas de inmunoensayo, con todas las ventajas que eso conlleva al laboratorio, controles de laboratorio, coeficientes de variación, etcétera, mejora los tiempos de respuesta. Nosotros diariamente podíamos hacer estos estudios, facilita su estandarización, etcétera. Entonces, pues que destacar su importancia, destacar nuestra importancia en el laboratorio, como gracias a los biomarcadores podemos ayudar al diagnóstico precoz de esta patología y, lógicamente, interpretando todas las pruebas dentro de un contexto clínico. Entonces, nada, que muchas gracias a todos por vuestra atención y que para cualquier duda, pues aquí estamos.